Como vemos entonces, la presencia judía en la diáspora era muy importante y era bien vista en los lugares donde se asentaron y tuvieron un buen relacionamiento con el poder romano de turno. Una de las cosas fundamentales que hizo que esto sucediera fue justamente las formas sociales judías, es decir, las formas que muchas de estas comunidades en la diáspora adoptaron para organizarse y para funcionar. Y nos dice Johnson, nos decía, por otra parte, parece que representaron un papel fundamental en las formas sociales judías, toda esta gente que estaba en el entorno del fenómeno religioso. En efecto, esta era una parte importante de la atracción del judaísmo de la diáspora. Los judíos, con su antigua y firme tradición de monoteísmo, tenían mucho que ofrecer a un mundo que buscaba un Dios seguro y único, aunque su ética era en ciertos aspectos más atractivos que su teología. Se admiraba a los judíos por la estabilidad de su vida familiar, por su adhesión a una castidad que coexistía con la prevención de los excesos del celibato, por las relaciones impresionantes que mantenían entre hijos y padres, por el valor peculiar que asignaban a la vida humana, por su aborrecimiento del robo y su escrupulosidad en los negocios. Aún más sorprendente era su sistema de beneficencia comunitaria. Siempre habían mantenido la costumbre de remitir fondos a Jerusalén para ayudar al mantenimiento del templo y al auxilio de los pobres. Durante el período de Herodes, también desarrollaron en las grandes ciudades de la diáspora complicados servicios de bienestar social para los indigentes, los pobres, los enfermos, las viudas y los huérfanos, los prisioneros y los incurables. Se comentaban mucho estas actitudes e incluso se imitaban. Por supuesto, se convirtieron en un rasgo principal de las primeras comunidades cristianas y en una razón primordial de la difusión del cristianismo en las... me perdí del renglón. Razón primordial de la difusión del cristianismo en las ciudades. En vísperas de la misión cristiana, produjeron conversos al judaísmo extraídos de todas las clases, incluso de las más altas. Popea, que fue la mujer y una de las emperatrices de Nerón, y su círculo cortesano fueron casi seguramente personas temerosas de Dios. Y el rey Isate II de Adiabene, en el Alto Tigris, abrazó con toda su casa una forma de judaísmo. Probablemente hubo otros conversos de alto rango, y muchos autores, entre ellos Séneca, Tácito, Suetonio, Horacio y Juvenal, atestiguan el éxito de la actividad misionera judía en el periodo que precedió a la caída de Jerusalén. O sea que esto es muy importante de mantener siempre en la memoria, porque si no es muy difícil explicarse cómo una propuesta, entre comillas, herética judía, como es el cristianismo, que prácticamente desaparece en las décadas posteriores a esta Pascua, porque muere su líder, porque se desbandan sus seguidores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Resulta que esta propuesta, que prácticamente se extingue después de estos acontecimientos, resulta que nosotros la encontramos unas décadas, un siglo y pico después, la encontramos que comienza a crecer y a propagarse en todos aquellos lugares donde, curiosamente, la diáspora judía era más fuerte. O sea que es inextricable este periodo de esta trama entre judaísmo de diáspora y cristianismo naciente, porque ella explica los principales acontecimientos por los cuales se pudo establecer el cristianismo. No olvidemos que de esta diáspora forma parte Pablo, ¿verdad? Simón, primero judío ortodoxo, perseguidor de esta herejía cristiana, y luego, por la gracia de Dios, convertido al cristianismo y erigiéndose en la piedra fundamental
al símil de Pedro, la otra piedra sobre la cual se construye la iglesia, ¿verdad? En un símil, Pablo es la piedra de la iglesia cristiana que se abre hacia los gentiles, ¿verdad? Entonces, bueno, y Pablo, no se olviden que proviene de una de las grandes comunidades judías de la diáspora, que es Tarso. O sea que es muy difícil, a veces para los que somos de religión cristiana, como yo, cuando tuvimos los primeros contactos con el sistema religioso nuestro, obviamente parecía que el cristianismo, cuando uno aprendía la catequesis, parecía que el cristianismo había surgido de la nada, ¿verdad? Por un acto de la gracia y de la fe del Espíritu Santo que había hecho surgir de un momento al otro una propuesta religiosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando la mayoría de nosotros cristianos desconocemos en absoluto las circunstancias históricas en las cuales se dio el surgimiento de nuestra religión. Y es muy importante que la veamos porque también esto nos permite colocar en un prisma adecuado la relación del cristianismo con el judaísmo, que fue tan terrible en los siglos posteriores, cuando se anatemizó desde el punto de vista cristiano el judaísmo, cuando se instauró toda la práctica de considerar a los judíos como responsables de la muerte de Dios, como un pueblo de asesinos prácticamente, ¿verdad? Una cosa que durante siglos marcó a fuego muchas de las terribles cosas que sucedieron en Occidente en relación a ese rapport cristianismo-judaísmo, ¿no? Fue horrible. Si tal vez los cristianos de los primeros siglos no hubiesen olvidado nunca su origen, no hubiesen olvidado nunca las circunstancias en las cuales surgió en el seno del judaísmo esta nueva propuesta religiosa, bueno, tal vez no hubieran ocurrido tantas cosas terribles que ocurrieron en el correr de la historia y que llenan de vergüenza a cualquiera que se considere religioso, ¿verdad? Y que uno a veces no puede creer que en el nombre de la fe, en el nombre del amor, se hayan hecho los disparates que se hicieron, pero que lamentablemente el ser humano nos tiene acostumbrados a estas cosas tan terribles. Así que bueno, vamos a seguir la semana próxima, justamente en este marco que creo que nos hace comprender mejor los acontecimientos que ahora se van a dar, los acontecimientos que se dan en la Pascua y los acontecimientos que se dan en los 2 siglos y medio posteriores a esta Semana Santa, ¿verdad? Durante 250 años más o menos, este cristianismo que surge del seno del judaísmo no tiene muy claro ni su subsistencia ni su formulación exacta. Son 2 siglos y medio de decantación de una cantidad de elementos, de una búsqueda continua, de una forma, de un mensaje, de una organización, de un todo que finalmente va a producir, sí, el alumbramiento de la iglesia cristiana ya como algo totalmente separado, desgajado de su matriz judía. Son siglos sumamente complejos esos 2 siglos y medio. Siglos muy complejos en el cual hay una gran confusión en las ideas que manejan los propios seguidores de Cristo, ¿verdad? De cómo lo consideran, cómo ven su naturaleza humana y su naturaleza divina, cómo aceptan y asimilan sus enseñanzas, cómo se transmiten sus enseñanzas, cómo se forma el corpus de documentos que más tarde van a constituir el Nuevo Testamento. Todo esto es realmente un proceso enormemente complejo, ríspido muchas veces, con muchas rencillas, con muchas peleas, que no son patrimonio exclusivo del cristianismo, sino que al contrario provienen de la vieja raíz judía, donde el ambiente era muy fermental y donde las discusiones eran permanentes, ¿verdad? Había algo claro, que era la ley,
¿sí? Y la ley, y que incluso de alguna manera constreñía al propio Dios, que estaba también constreñido por esa ley que se había creado por él mismo, ¿verdad? Esa ley era muy discutida de cuáles eran sus alcances, cuál era su interpretación, cómo era que debía transmitirse al pueblo, cómo era la forma en que el pueblo debía seguir sus preceptos, ¿verdad? Obviamente este ambiente es lo que nos explica el mosaico tan completo de formas de entender el judaísmo que son contemporáneas a la propuesta cristiana. Si no, no sería tampoco comprensible. Y esta costumbre de discutir, de ver de canto, de fondo, del frente, de arriba y de abajo, todos los preceptos religiosos, siguió vivito y coleando dentro de la comunidad cristiana, que era una comunidad judía, que fue poco a poco decantándose por esta forma de interpretar los hechos de la historia sagrada, propuestas por Jesús y sus seguidores. O sea que por eso nosotros vamos a ver en estos 250 años que siguen a la desaparición física de Jesús, todo lo que sucede. Muy interesante todo, pero lo importante para nosotros, lo que me importa que nos quede claro de esto, sobre todo para los cristianos, es que destrocemos esa imagen idílica que tenemos del origen del cristianismo, ¿verdad? Que parece que todo fue miel y trompetas de los ángeles y apertura del cielo y bajada de la verdad absoluta y del mensaje absoluta y de la salvación absoluta sobre el mundo. No fue para nada así, ¿verdad? Y eso es lo principal que debemos aprender, más allá de que nuestra fe nos lleve a determinados planteos, a determinadas aceptaciones o no de las cosas, como suceso humano, como suceso que se da religioso dentro de la historia humana, es complejo, variado, para nada pacífico y para nada aceptado de buenas a primera por todos. El cristianismo no bajó como una verdad absoluta de Dios revelada forever y para siempre. Se fue haciendo con el tiempo, hasta que todos se pusieron de acuerdo en que debía ser de una determinada forma. Y este acuerdo duró un tiempo, porque luego vienen los que se separan de este entendimiento. Primero todas las iglesias ortodoxas orientales, ¿verdad? Que a partir del año 1000 se separan de la corriente cristiana de Occidente representada por Roma, y luego la propia historia romana que va a verse sacudida terriblemente a partir del fines del siglo XV, siglo XVI, por la Reforma Protestante e ainda más, ¿verdad? O sea que, como verán, es una historia que no es para nada pacífica, ni fue en sus inicios, ni fue en su continuación, ni lo es ahora. Así que bueno, dejemos acá, retomamos la semana que viene, cuídense muchísimo por favor y tengan fe, entusiasmo y seguridad de que también vamos a ser capaces de superar estas instancias tan tremendas que estamos viviendo. Bueno, un abrazo grande a todos, un beso grande y hasta la semana que viene. Nos estamos viendo. Hasta luego.